Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Columna. Hoy tenemos el debate del sistema educativo, del que ya comentamos la semana pasada, que tenéis en Spotify y en YouTube. Mucha gente lo está esperando, ¿eh? Me ha escrito bastante gente de que está ansiosa por escuchar este Nos debate. quieren ver debatir sobre un poco las propuestas que tenemos para mejorar o para cambiar completamente el sistema educativo. Y nada, vamos a entrar ya En materia. en materia. Lo primero que queríamos hacer era hacer una comparación de nuestras opiniones sobre varias asignaturas que creemos que podrían darle un cambio radical. Aunque es verdad que Lander tiene una visión mucho más drástica de este cambio y yo creo que le voy a frenar un poco más los pies. A ver, cuéntanos. Ya va en modo padre, ¿eh? Ya va en modo le voy a frenar los pies. Cuéntanos qué propuestas tienes para tu primera asignatura. Bueno, yo antes de que vean el debate, si no has visto el episodio anterior, por ponerte un poco en situación, Perfecto. te lo recomiendo vértelo, porque te va a poner un poco en situación de lo que pensamos, un poco las ideas que queríamos transmitir, y ahora ya nos vamos a meter en full debate y centrarnos básicamente en las asignaturas. O sea, el debate va a ser sobre las asignaturas porque al final es lo que hay que cambiar, ¿no? Sí. Y bueno, a mí la que me gustaría, porque justo, es que lo voy a contar, hoy hemos grabado justo hace nada un episodio con Tomás Cifrián, Que es Que es el invitado la semana que el viene. invitado de la semana que viene, el episodio será la semana que viene y Top. top, o sea, sobre todo se centra en la comunicación y narración. Entonces quería empezar por esta asignatura porque es en la que me he inspirado hablando con él, ¿no? Bueno, ya tenía la idea de antes, pero esos conceptos se me han marcado más. Entonces, bueno, las cosas que voy a decir son polémicas y no sé, desde mi punto de vista, en la práctica se podrían dar, mucha gente estará en contra. No quiero que la gente acepte todo lo que digo, pero es mi punto de vista y desde mi punto de vista cómo sería bueno para la sociedad esto. Entonces, con la asignatura de lengua castellana, la cual muchos odiáis, muchos amáis, desde mi punto de vista será un trimestre entero, sobre todo en el segundo bachiller y bueno, y en otros cursos, a la sintaxis. Sí. ¿Vale? Desde mi punto de vista, la sintaxis hay que tener unos conceptos básicos. Es decir, esos conceptos que se dan en primaria, como mucho primero de la ESO, segundo de la ESO, como muchísimo. Tener conceptos, lo que es una subordinada, lo que es un complemento directo, conceptos básicos, pero no hay que darle un 33% de la asignatura a la sintaxis. De como se le da. toda tu vida de lengua. No, o sea, pero vamos, es que eso me parece fatal. Entonces, yo quitaría ese 33% y haría un 30-70. 30 se daría a la gramática, bueno, un poco lo que es la lengua castellana, pues, saber cómo escribir y saber o sea, escribir bien y hablar bien, ¿vale? Porque al final es lo importante. Y el resto, el 70% se lo daría a enseñar a comunicar. O sea, el 70% de la asignatura sería totalmente interactiva, serían todo debates, lo que estamos haciendo ahora mismo, debates, ponencias, speeches, Analizar líderes importantes, todo. lenguaje no verbal, lenguaje verbal, todo, 70%. Que sea obligatorio, que sea así. O sea, Sí. que a los profesores se les obligue que tengan que hacer eso, porque muchos profesores no querrán, porque Ya. es mucho más difícil. A ver, yo la única pega que le veo es, por un lado, tienes que meter la literatura por algún lado. Sí, es que dentro de comunicar tiene varias ramas. Es decir, Vale, o sea, quieres está dar... leer, está escribir, porque al final tú escribes, o sea, comunicas cuando escribes, ¿no? Está, evidentemente, hablar en público, que es en lo que yo me centraría más porque es a lo que va el futuro. Está, evidentemente, la literatura, hay que fijarse en el pasado para aplicarlo al futuro, un poco lo que hablábamos con historia también, ¿no? Entonces, evidentemente hay varias ramas, pero como para englobar ese 70%, por ponerle un nombre y por ponerle un objetivo final, sería comunicación, total. Vale, yo estoy muy de acuerdo porque al final me doy cuenta cada vez más de que la gente nuestra sale del colegio sin saber, sin nada, ni idea de comunicar. De hecho, nosotros que nos gusta bastante, nos vamos informando de cosas por nuestra cuenta. Es que me parece no nos vamos súper contando nuestra interesante. vida, pero es verdad que para que a ti tú te englobes el 70% de esta asignatura, tiene que haber un profesor que esté capacitado para dártela. Totalmente. Y ahora mismo no sé si tenemos esa capacidad
en todos los colegios de que una persona te enseña a comunicar. Desde tu punto de vista, ¿crees que entonces se debería de cambiar en la universidad, por ejemplo, filología castellana? Que es lo que, filología española es lo que se le pide al profesor para que sea profesor en la ESO y bachiller. ¿Crees que entonces se debería de centrar más en la comunicación también? O sea, porque tú estás diciendo que los profesores no están lo suficientemente formados. Eso es. Entonces, cuando ellos hayan estudiado eso, ¿crees que en su carrera Claro. debería de haberse impartido O sea, eso eso más? tiene que empezar desde arriba, Claro. porque lo más importante es el formador, que tiene que formar a 30 tíos en una clase, más 100 más clases, o sea, a eso me refiero. Entonces tiene que empezar desde arriba, al tío que formar, al que forma, y a partir de ahí que ellos se dediquen a enseñar a los niños. Claro, pero si te das cuenta, es una rueda, quiero O sea, decir. ahora no se podría hacer. ¿Tú ahora le podrías decir a un profesor de segundo que se prepare en la asignatura de comunicación sin que él haya comunicado en su vida? Bueno, se tendría que formar sobre ello. Pues igual que se dan, también se ha ido haciendo, hace 5 años había muchos profesores que no sabían lo que era Google Drive. Y Ya, ahora o sea, es un básico. Tiene que ser progresivo, sí, Claro, sí, sí. y luego también a lo que iba, es una rueda. Por ejemplo, si tú a un chaval de segundo bachiller ahora mismo le estás enseñando comunicar y luego él va y estudia, porque quiere ser profesor de lengua, va y estudia esa carrera, él podrá comunicar Claro. cuando dé las clases a los alumnos porque le han enseñado en segundo Eso, bachiller. ya. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, Sí, quiero sí, decir, totalmente. o sea, es todo eso. Yo lo que haría es empezar con conocimientos más básicos al inicio, porque creas que, Sí, creas claro. que no. De hecho, yo centraría los primeros años de primaria, no los centraría en la comunicación sobre todo, centraría más en conseguir los conceptos básicos y luego ya Eso es. desarrollar toda la comunicación en... O sea, porque al final quieras que no, sí que es verdad que hacer dictados, tú piensas que no te ha ayudado, pero yo creo que en el fondo es básico para Sí, sí, totalmente. leer. Entonces, durante el primario, yo creo que estamos de acuerdo en eso, formación más técnica, a como aburrida, por así decirlo, aunque metiendo muchas cosas de hablar, de saber transmitir, de hacer discursos, incluso, no sé, bailar, tío, o sea, como ganar soltura hablando en público. Ujú. Y luego ya a partir de eso, que eso se convierta, tío, casi en un show, la asignatura. O sea, tiene que ser ritmo, hacer cosas... Es que yo lo que busco es que el alumno quiera ir a clase, Eso. quiero decir. A ver, igual soy yo el friki, ¿eh? Pero a mí si me dicen, joder, hoy en lengua, en vez de sintaxis arbórea, toca debate sobre las pensiones. O Ya. te toca hacer un speech. O igual soy yo el friki, ¿eh? Sí, Pero, sí, vamos, un poco sí somos. voy con la cabeza delante Claro. de los pies. Tendríamos que adaptarlo al gusto del resto, en plan, debatir... Igual tienes que debatir sobre los equipos de fútbol para que Por los ejemplo. chavales Por ejemplo. les guste hablar del tema. Sí, sí, sí. Pero que hay que saber dar argumentos, saber transmitir tu opinión claramente, respetar al adversario, también hablando de equipos de fútbol. O sea, que no necesitas un debate muy sofisticado para aprender a hacerlo. Pero esto lo traigo un poco también desde Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos hay una optativa que es debate. Ya. O sea, aprenden a debatir. Así que luego ves a los líderes de los Estados Unidos, ves Que les dan mil vueltas. empresarios, te comen, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, Te comen. yo creo que se puede debatir sobre cualquier cosa. O sea, yo ahora mismo puedo estar debatiendo contigo por qué estás utilizando un boli verde en vez de un boli rojo, Sí, pues Por debatir sobre ejemplo. todo. por ejemplo. Entonces, creo que se debería de hacer así totalmente. Pero eso, la idea que la gente quiere ir a lengua, porque yo lo que siento desde mi ámbito y desde todos los jóvenes que hay ahora mismo estudiando, lengua no es una asignatura atractiva. No, totalmente. O sea- Es verdad que estamos sufriendo bastantes cambios, o sea, como sociedad, y hay cosas que al profesor le perjudican. Mm. Antes leer era lo más normal del mundo y ahora te mandan leer en segundo de bachillerato, como nos mandaron pues, La Casa de Bernarda Alba o Nada, de Carmen Laforet, y hay libros que te fomentan a leer y que la sociedad no te impulsa a ello. Pero bueno, desde pequeños, tío, yo leer... Que se adapte. Que se adapte. Quiero decir, que se adapte. que se adapte. No, el problema es que no se adaptan. Eso es. O sea, el problema es que, bueno, el problema principal de todas las asignaturas es que llevan práctica, que sí, que con muchos profesores que he debatido esto, sobre todo en mi colegio, me dicen que no, que se ha cambiado muchísimo, se han aplicado nuevas tecnologías, pero la esencia de la asignatura es la misma. Y nadie se cuestiona si esa esencia sirve para hoy en día. Quiero decir, pues hace, no sé, 100 años, pues evidentemente los únicos que tenían que saber comunicar, pues eran
pues gobernadores, algún abogado, pero no eran profesiones que se tenían, no había muchas profesiones que necesitaran en la comunicación. Ahora todo. Ahora todo es O sea, comunicación. un ingeniero tiene que saber vender su Eso proyecto, es, eso porque es. compite con otros a la vez. O sea, 1000 ejemplos de cosas que no te imaginarías que tiene que saber Eso. comunicar y que sí que tiene que saber. Pero, o sea, todo está cambiando. También tendremos que cambiar cómo nos formamos para ese cambio. Sí. Valga la redundancia. Pero bueno, y pues eso es un poco la idea de lengua. Otra que a mí... Cambiando o sea, asignatura. Sí, cambiando asignatura. Otra que en mi colegio a mí me dio muchísima rabia, ¿vale? Mi hermano pequeño, bueno, mi hermano, tengo 2 pequeños, el mediano, digamos, tiene 2 años menos que yo. Entonces, yo hice en cuarto de la ESO economía, ¿vale? Una asignatura tostón. Yo soy un apasionado de la economía. Fue una asignatura tostón porque era todo teoría, exámenes, no había nada interesante, pero a mí la economía me gustaba. Llega mi hermano a cuarto de la ESO y ¿sabes cómo fue la asignatura? ¿Cómo? Es la mejor asignatura que he visto en mi vida. Sí. El mismo profesor, cambio de mentalidad. O sea, fue un cambio del mismo profesor. Sí, el mismo profesor. Profesor, desde aquí le mando un saludo, Javier Buces, excelente. Cogió y toda la asignatura íntegra, no había exámenes, íntegra, tenían 2 proyectos separados. Uno, tenían que vender todos los miércoles, tenían que vender chuches, fruta, tenían como un puesto en el colegio. Entonces, cada uno de la clase tenía una función. Por ejemplo, a mi hermano le tocaba ser el que llevaba las cuentas. A otro le tocaba ser el de marketing. Vale. A otro le tocaba ser eso por un lado. Toda la clase en conjunto tenía que hacer eso, ¿vale? Entonces cada uno tenía, pues como si fuera una empresa, diferentes departamentos y diferentes funciones. Se lo repartían. Eso es. Luego, el segundo proyecto que tenían era, en grupos de 4 o 5 personas, tenían que ellos idear un producto y venderlo esporádicamente. No semanalmente, pero pues, por ejemplo, pues cuando había la misa de Navidad, cuando había las fiestas del colegio, cuando había, pues, o bien, cuando había estas oportunidades para vender, porque venían madres, padres, abuelas, abuelos, a ver pues, todos los proyectos que se hacían y eso, o bien en situaciones pues un poco random, ¿no? O sea, pues un jueves por la tarde que nadie tiene nada que hacer de los chavales que había ahí, pues quedamos y ponemos el puesto. Por ejemplo, mi hermano, el grupo de mi hermano, hicieron jabones. Fíjate, algo tan sencillo como jabones. Ya. Pero con estos proyectos, que uno era vender chuches y fruta y otro era vender jabones... Aprendió 1000 cosas. O sea, pero no te haces una idea, o sea... tú imagínate estudiarte el área de marketing, por ejemplo, en una asignatura, estudiártela, pum, así, no sé qué, hay que vender... Actualmente nos pasa. Sí, estamos en empresa ahora mismo, estamos igual. Estoy estudiando el área de marketing de una empresa. Por eso. Pero tú imagínate el aprender a desarrollar ese marketing en un proyecto que tú veas que tiene un resultado. La motivación del alumno es exagerada. Yo estoy de acuerdo. Yo, de hecho, siempre lo he pensado. A ver, es verdad que nos tenemos que poner en la posición de que somos 2 tíos un poco raros. O sea, a nadie le gusta debatir sobre las pensiones. Ya. ¿Sabes? Sí, nadie. sí. Pero yo, la verdad, que si o sea, mi sueño sería que hubiese sido que en cuarto de eso, o primero de bachillerato, que ya has madurado un poco, llegase el profesor de economía y pusiese la pizarra el primer día. 1. ¿Cómo pedir una hipoteca y financiarte tu casa? Lo tengo apuntado. ¿Sabes? Y digas, joder, pues sí, gracias. O sea, ¿qué pasa? Que te empiezas a hablar del FIFO, del PMP, de todo ese tipo de cosas que se las tienen que dar, porque entran en el examen de selectividad, que es un poco el error básico, y ellas lo controlan. Pero el FIFO y el PMP es algo que por ejemplo... Que la carrera te lo explican en 5 minutos, tío. Sí, o sea, pero por ejemplo... no te dedican un trimestre. Para que te hagas una idea con el FIFO y PMP. Cuando tenían el proyecto global de toda la clase, con las chuches y la fruta, tenían un almacén que gestionar. Es decir, aplicaban el FIFO y PMP. Ya. Ellos lo aplicaban. Pues hay que ir a comprar porque se nos acaba el stock y el stock de seguridad es el que tenemos y no hay que pasar de este stock de seguridad y hay que subirlo otra vez. Iban a comprar las chuches, iban a comprar la fruta, tenían, o sea, todo lo que se enseñaba en la asignatura se aplicaba allí. O sea, que no decimos que sea todo, por así decirlo, muy, o sea, que no se toquen conceptos técnicos. O sea, también se puede explicar qué es el stock de seguridad, qué es el periodo de maduración,
todo eso mientras haces la actividad, ¿sabes? O sea, Sí. que vayan teniendo esos conocimientos. Y lo que te digo, es que no tenía ni un examen. Mi hermano salió encantado de esa clase, Ya. o sea, a mi hermano le vitalizó esa clase, porque Ya. mi hermano no es alguien que no le gusta, pues eso, estudiar y todo eso, pero le salió totalmente cambiado de esa clase porque es que era O sea, diferente. por cerrar la asignatura, ¿qué dos cosas crees que habría que enseñar? Dos cosas básicas que economía. dirías tú en economía. Vale, primero de todo, que no haya en temas de empresa, quiero decir, explicar el departamento financiero, el almacén, el no sé qué, el no sé cuál, no haya teoría, ¿Vale? no hay teoría, todo práctica y ejercicios, desde mi punto de vista. Vale. Eso es lo que se debería de hacer. Y luego bueno, otra cosa que quiero remarcar es que esta semana le he estado dando vueltas y esto igual suena un poco mal porque me estoy metiendo un poco en un terreno, pero desde mi punto de vista los profesores le hemos dado libertad a los profesores para que hagan lo que quieran. Si hacerlo con el modelo tradicional de exámenes o con el modelo ¿Vale? como este, por ejemplo. Desde mi punto de vista ya no hay, entonces ya se debería de establecer obligatoriamente, quitando esa libertad, como lo quieras llamar, obligatorio debería de ser hacer Este modelo. Sí. ¿Vale? O sea, aquí me estoy metiendo en un terreno porque le estoy quitando cierta libertad Al al profesor y estoy obligándole a hacer cosas que quizás no quiere. Es verdad que a ver cómo convences a un tío de 63 años Bien. a 3 años de jubilarse que le dé un cambio a la asignatura. Pues va a pasar. Le No, quité. sí. Lo O sea, lo he haría. estado pensando y- Antes lo haría. Sí. Vale, pues nada, pasamos a la tercera asignatura. Yo quería hablar de los idiomas. Idiomas, vale. Me he centrado en euskera e inglés. Es verdad que aquí tenéis que tener en cuenta que nosotros en el País Vasco tenemos Euskera. euskera. Eso es, pues podéis, si sois de Cataluña, pues Lo- relacionarlo con el eso es. catalán, si sois de Y si no Valencia, con el valenciano. Y si no sois de ninguna comunidad autónoma que Pues- duplique idiomas, pues empatizáis con eso, nosotros eso porque es, os lo estamos imagináis. Bueno, yo tengo la gran suerte de que mi madre sabe euskera, o sea, mi lengua materna es el euskera. Ya lo sabéis porque os habéis visto Sí. todos el episodio de la semana pasada. Eso es. Entonces, tengo esa gran suerte, nunca he tenido ningún problema en esta lengua. De hecho, en mi colegio el nivel de euskera era bastante bajo, entonces no me hizo falta ni siquiera estudiar para esta asignatura. Y el inglés, pues bueno, he tenido la gran suerte de que mis padres me apuntaron desde que era pequeño y me han financiado una educación en inglés en la academia desde que era pequeño. Yo discrepo. ¿En qué? ¿Por qué los padres tienen que invertir dinero en que tú te formes con inglés? No lo entiendo. Pues igual que invierten dinero en que tú te formes en matemáticas. Vale, ¿Por qué? porque para eso vas al colegio. O sea, mi principal problema, que yo lo he vivido en mi colegio, es porque a mí mis padres me han pagado en primero y segundo de la ESO academia, en tercero de la ESO profesor de inglés para prepararme el FEST, en cuarto, o sea, que no era un año entero de profesor Ya. de inglés, pero era un mes, Ya. pero me lo pagaban. Luego para el Advance y ahora para el Proficiency. Ya. ¿Por qué eso no lo puedo hacer en el colegio? O sea, dices que por qué los padres tienen que tener ese gasto extra si se supone que se da la asignatura de inglés en el colegio, ¿no? Efectivamente. Ya. ¿Sabes lo que yo creo que pasa? Que esta es mi teoría, ¿eh? Nosotros tenemos la suerte de vamos a un colegio, yo he ido con un colegio concertado y tú también. Sí. Y yo creo que, bueno, si vas a un colegio concertado es porque tus padres en general están dispuestos a invertir en educación. Sí. Si no te llevarían a la pública y se gastarían en otra cosa el dinero. Entonces, estos Y porque tienen la facilidad de hacerlo y tienen las oportunidades Eso y, es. y lo pueden hacer. Entonces, sabiendo Porque hay que, muchos padres que están dispuestos Claro, a invertir, pero no tienen. que no pueden, Pero bueno. sabiendo que pueden hacerlo y que además quieren, porque puedes tener dinero y no querer, Ujú. o sea, sabiendo que pueden pagar ese colegio y que lo quieren hacer, los profesores y los colegios se aprovechan de que, estoy hablando solo del inglés, de que externamente les preparan a los alumnos para sacar idiomas y dan por hecho que en el colegio no te preparan. Ya. O sea, a ver, si hoy en día es imprescindible para entrar en una empresa que en tu currículum haya un título, ¿por qué el colegio no te prepara para ese título? ¿Sabes lo que pasa? Que lo que les exige el gobierno al colegio es que se supone que del colegio tienes que salir con un nivel, digamos, de first. Desde mi punto de vista, estudiando los 3 años de infantil, los 6 de primaria, los 4 de la ESO y los 2 de bachiller, que es decir, suman 3, Más 12, 15. 15. ¿Vale? 15 años, me vas a decir tú que no hay tiempo para prepararte para un mínimo de un advance. Ya. Desde mi punto de vista, lo que hay que cambiar es ese objetivo. Creo que es un objetivo que te limita. Bajo, es bajo. Es muy bajo el objetivo, es decir, el first
no me acuerdo cuándo lo saqué, pero relativamente pronto. Y creo que todo el mundo, si de verdad se le prepara y de verdad se le motiva para hacerlo, puede sacarlo O sea, no pronto. necesitas altas capacidades. No. Eso está claro. Y el objetivo final yo lo pondría como un advance, ¿vale? Eso es. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que cambiar es el objetivo, no cómo se imparte. Porque si tú cambias el objetivo, se va a cambiar la forma de impartir esa clase, porque al final te van a meter más caña o van a hacer las cosas diferente para que sea más eficiente. Entonces, sí, entiendo tu punto de vista de que los profesores de inglés, pues bueno, pues dan lo mínimo. No, es que viven de las academias que pagan los padres. Eso Claro, es. yo no he vivido la situación de un colegio público. O sea, he tenido la suerte de ir a un colegio concertado. Entonces, yo veía la situación de había 30 tíos en mi clase y 22 iban a la academia de inglés. Sí. Entonces, el profesor de inglés sabe que tiene que acabar todos con nivel B2 y dice, vale, pues me he echado a dormir, si no tengo que hacer otra cosa. Ya. Si todos saben inglés. Sí. ¿Qué pasa? Que los padres están gastando un dinero en esas academias. Y yo creo que el colegio debería centrar en poner el nivel, lo que tú has dicho, un poco más alto y el propio colegio que te prepare para hacer ese título. Vale. Sí, eso por un lado. Eso, Títulos. sí. Ahí lo tenemos en cuenta, porque al final lo que importa en el currículum es el título. Pero a mí, sinceramente, Ahora ya El el currículum, formato de sí. la asignatura. a mí el currículum me la trae bastante floja, sinceramente. Pero Sí, queda tan pancho el tío. entonces, a mí lo que me importa es que tú llegues a otro país, pues por ejemplo, como fui yo a Estados Unidos, y saber comunicarme con otra persona sin ningún problema. Vale. Saber transmitirle mis ideas, porque una cosa es hablar con una persona, pues te puedo preguntar o te puedo pedir una hamburguesa y una Vale, cerveza, pero no te puedo transmitir lo que yo siento, lo que yo pienso sobre algo, no puedo debatir contigo. Y entonces, yo creo que eso se... Porque al final, tú cuando estudias inglés y toda la vida has sido así, bien, te estudias los colores, no sé qué. Luego te estudias, pues eso, pedir algo en el bar. Luego te estudias que I love football and I like going with my friends. Bien, muy superficial todo. Es decir, yo lo que haría serían que se impartan ciertas cosas y ciertas bases básicos Sí. que sean para aprobar estos títulos, pero que luego la gran mayoría de las clases, sobre todo en los años más superiores, es decir, la ESO y bachiller, sean clases totalmente interactivas. Un poco también como se daba lengua castellana, pues que estos sean aulas abiertas, es decir, que, pues por ejemplo, no hace falta estar sentados. Es que al principio al alumno ahora, la audiencia que esté Es muy escuchando, disruptivo. eso es, lo estará escuchando y dirá, joder, este tío es un flipado, Ya. pero que una vez lo pones en práctica, No es tan raro. no es tan raro. Es decir, que sean clases abiertas, aulas abiertas, que se, pues por ejemplo, hacer grupos de 5 y que se debata sobre un tema, pues yo que sé, lo mismo, speeches, que se aprenda a comunicar y transmitir en ese idioma, porque al final es lo que importa, porque un título, pues sí, te sirve para un puesto de trabajo. Pero cuando de verdad, por ejemplo, el caso de mi padre, que me viene muy cercano, ¿no? No es una persona que destaque por tener muchos títulos en inglés, ¿no? Vale. Pero ha Habla. aprendido a comunicar y a negociar en inglés, entonces, teniendo un nivel mucho más bajo que yo, por ejemplo, en inglés, pero sabe negociar y vender y comunicar mucho mejor en inglés que yo. Ya. A ver, yo lo que diría es complicado hacer estas dinámicas porque tienes que controlar a 30 tíos, pero por ejemplos prácticos, si tú normalizas y acostumbras a una clase de 30 niños de 2 años a que solo se pueda hablar en inglés Por ejemplo. en clase, ahora te parecería raro llegar y que un profesor te diga, está prohibido hablar en castellano, igual te ríes de él con 18 años. Pero si desde que tienes 3, Se normaliza. si desde que tienes 3, siempre en el aula de inglés, o sea, en la asignatura de inglés se ha hablado solo en inglés, tú, por mucho que no hables en clase, ya cuentas con cierta soltura de haber, no sé, levantar la mano y pedir ir al baño, pedir una hoja, y ya como metas un poco en dinámicas de que tengas que hablar bastante, es que consigues, o sea, avanzas Muchísimo mucho más, proceso, ¿sabes? muchísimo más. Es una técnica, por ejemplo, que solo se puede hablar inglés o el idioma que estéis dando, ¿sabes? Todo esto que estoy diciendo se aplica de manera igual al euskera. Todo lo que he dicho, ¿vale? Tal cual. Tal cual. A ver, Tal cual. a mí lo que me parece el euskera... Tú piensas, bien, Bueno, porque da tu tú opinión, da tu opinión. sí, has tenido, digamos, una formación bastante más grande en inglés que en euskera. ¿Yo? Sí.
Sí. Porque, bueno, al final se dan ciertas asignaturas en euskera, pocas, y luego no has ido a una academia de euskera desde que eres pequeño, por ejemplo, ¿no? O sea, yo mi Vale. formación era clase normal en el colegio y luego me preparé específicamente para sacarme el B2. Punto. Vale. Pues entonces, y entonces tú ahora tienes esa visión de que esto no se podría traducir de la misma forma al euskera porque la gente no tiene ese mismo nivel que en inglés, ¿no? Es lo por donde vas a ir. No. Vale, bueno. Bueno, Pues es un poco la puede visión ser. que puede tener mucha gente, ¿vale? Vale, eso es. Ahora Que, claro, que piensa, joder, pero es que yo euskera no puedo hacer un debate. Yo en euskera no te puedo transmitir sentimientos, yo en euskera no te puedo comunicar. Bien, volvemos a lo mismo. Si desde pequeños se ha impartido esa clase de forma igual que el inglés, ¿Vale? O sea, igualas a la vez. igual todo, vas a tener el mismo nivel en euskera que en inglés, porque ahora me vas a decir que tus padres, pues igual hay algún caso, pero lo normal no es que tus padres sean nativos ingleses, es decir, tú naciste con un nivel 0 de inglés y 0 de euskera, poniéndome en esa situación de que no tienes, de que en tu casa solo se hable castellano, ¿vale? Entonces, si empezamos de cero en las dos asignaturas de forma igual y se hacen las mismas técnicas, evidentemente, igual se te da mejor un idioma que otro, pero el nivel va a ser parecido. Entonces, yo las pondría de la mano y haría lo mismo con las dos. Vale, yo estoy de acuerdo, pero hay una cosa que creo que cambia y que imposibilita que hagas eso. O sea, la globalización del mundo ha provocado que todo el mundo sepa que el inglés es vital para... O sea, es como que yo pienso ahora mismo, con 18 años, que si no sé inglés voy a ganar menos dinero, punto. O voy a tener un puesto de trabajo peor. Entonces, en mi casa, eso me lo han transmitido. Hay que aprender inglés, te tienes que saber comunicar, tienes que saber ir a otros países a hablar. Entonces, el euskera, para mí, es una simple tradición o parte de la cultura vasca y que no me va a servir para nada. Eso es lo que yo pienso. Ya. Entonces, es difícil convencer a un niño que aprenda ese idioma con todas esas dificultades, porque es que es un idioma muy chungo. Sí, pero quiero decir, es chungo, pero el inglés también es chungo. O sea, por ejemplo, joder, o la lengua castellana. En euskera no hay tiempos verbales, tantos como en castellano, pero por ejemplo. No es tanto por la dificultad, sino por el motivo que te... O sea, mi padre con 10 años yo me acuerdo que nos decía, tenéis que ver todas las series y películas en inglés. Sí. Que yo creo que nos lo he dicho a mucha gente. Y no le hacemos tanto caso, pero yo ahora me doy cuenta de que me hubiese venido de locos. Ya. ¿Por qué? Porque me va a servir para algo. Entiendo. El euskera solo se habla en una zona así del planeta Tierra. Bien, pues ahí entonces también lo que hay que inculcar un poco, repito, bueno, ya lo he dicho en anteriores episodios, nos separamos de cualquier ideología política y... Sí, o sea, eso es todo... O sea, estamos pensando en simplemente efectividad, no estamos pensando en si hay que dar el euskera por una cosa o por otra. No. O sea, desde mi punto de vista el euskera es un idioma que ha estado años y años y años, entonces yo creo que lo que hay que inculcar, para empezar, es un idioma, entonces, pues ¿por qué no lo vas a tener un idioma más, no? Por el mismo precio. Entonces, luego también hay que inculcar que es una lengua que lleva muchísimos años y si tú al final una lengua no la alimentas, no hay gente que la hable, se va a morir en un tiempo o en otro. Tú imagínate una tribu de África que de repente les colonializan los ingleses o los franceses y se empieza a hablar en francés y poco a poco se va perdiendo el idioma que se hablaba allí en esa tribu. Pues un poco lo mismo. Aquí no se puede dejar de dar el euskera porque al final va a ser una lengua muerta que nadie va a utilizar y está yendo en ese camino. Claro, la movida es que yo creo que aquí ya tú y yo tenemos ideas diferentes porque yo me daría pena. O sea, yo me encanta hablar euskera. Es una cosa que no entiendo por qué, porque mis padres no saben hablar euskera. No sé, pero me gusta aprender. O sea, me parecía bastante más divertido que hablar inglés. ¿Qué pasa? Que a mí no me parece práctico el euskera. Ya. O sea, es como que tengo una obsesión con que mi tiempo sea eficiente, con hacer cosas que me sirvan para algo, y tengo la sensación de que si no es para saber un título, el euskera no me va a servir para nada en mi vida. Y entiendo, y yo este debate lo he tenido con mi madre mucho porque me dice, sácate los títulos de euskera. Y le digo, ¿para qué? ¿Para ser funcionario? Claro, eso es. O sea, porque es para lo que me sirve. Sí, ¿Para qué? solo para le eso. digo a mi ama se lo digo, le digo, ¿para qué más? Yeah. ¿No? O sea, ¿qué me va a dar el título? Lo que es el título. Ahora mismo solo Estoy vale... totalmente a favor de que se aprenda euskera. Yeah. Pero lo que es el título simplemente vale para ser funcionario en Euskadi. Sí. Es para eso. Entonces,
Desde mi punto de vista, lo que hay que trabajar más es en la mentalidad desde pequeños de darle importancia. Porque tú, por ejemplo, ahora no le ves esa importancia, pero si desde pequeño te han explicado que hubo un montón de gente que luchó porque se hablara esto, que ha habido un montón de gente que lo ha seguido manteniendo en sus familias y que, pues, Sí. por ejemplo, la mía se ha seguido hablando. ¿Pero tú inculcarías ese pensamiento en una familia que no lo tiene? Bueno, pues igual que se inculcan pensamientos en la educación que no tienen familias particulares, tú al final tienes que dar un pensamiento global. Y si, desde mi punto de vista, el profesor lo que tiene que hacer es motivar a los alumnos para que se aprenda su asignatura. No, Entonces, está claro que puestos a aprenderla, o sea, si es obligatorio, es obligatorio. o sea, contando con que no hay opción de no estudiar euskera, o sea, Es tienes que obligatorio. estudiar, yo le daría razones al alumno para que la aprenda. Por eso. Entonces ahí sí estoy de acuerdo contigo. La movida es que creo que hay una clara dificultad ahora mismo en el euskera. Bueno, ya hablaremos de esto, pero la inmigración es uno de los grandes problemas sí. que puede matar esta lengua. Y totalmente estoy a favor de que estén exentos varios, pues igualmente, si vienes, pues como si vienes de Marruecos o vienes de Valladolid, sabes el mismo euskera. Eso es. Entonces, tanto inmigración local como general, entiendo que tienen esa dificultad y que estén exentos cierto tiempo y que se les den apoyos externos y muchos más. Pero bueno, desde mi punto de vista, por resumir un poco, es que hay que inculcar al alumno desde pequeño Aprender euskera. a aprender euskera, pero transmitiéndole no tanto esa importancia que tiene el inglés para su futuro laboral, sino un poco también de cultura. O sea, Sí, ¿a sí. ti por qué te enseñan, pues no sé, Sí, las capitales? ¿Por qué te enseñan las capitales? Pues porque hay que tener una cultura, hay que tener unos conocimientos. Ya. Evidentemente, aprenderte las capitales, pues en el mundo laboral pues te va a servir pues de poco, De poco. pero hay que tener una cultura general y un saber. Entonces, Sí. por un poco inculcar esa cultura, porque al final, pues, queramos o nos guste o no, vivimos en Euskadi y la cultura al final Es lo que es. es compartida, eso es. Entonces, pues, por cerrar un poco eso, que Vale. al alumno se le dé esa motivación por estudiar. Vale, como siguiente asignatura, no sé si nos quedan muchas, historia tenemos, ¿no? Historia, bueno, ya la comentamos el otro día Es verdad. y es que, ¿qué decirte? Dejo todo muy claro. ¿Hay alguna que quieras comentar en especial? Bueno, mira, voy a hacer una mención especial una vez más en este podcast a Pablo Casas. ¿Sabes que ayer me dijo un tío, un amigo mío, me ha gustado mucho vuestro episodio del sistema educativo, la verdad que creo que decís cosas interesantes, que me ha hecho reflexionar, no, perdón, en la época de exámenes. Ah, vale. Y me dice, pero una cosa, ¿Pablo Casas existe de verdad? Y yo, sí, porque Se piensa tal. que es un Dice, personaje que nos hemos inventado. Eso es, pensaba que era un personaje que se habéis inventado como para darle... No, es de verdad. Sí, sí, o sea, es como... existe. O sea, es la tercera pata, quieres Este decir. podcast. Sí, o sea, es como somos un grupo de tres, pues existe, no es un amigo imaginario. Bueno, pues aquí está. Sí, y ha hecho una mención aportación. especial. Y bueno, yo cuando... Es que... Yo tengo una idea que es que necesito como un poco de apoyo con esta idea, porque es una idea muy disruptiva y muy radical que va a dar unos cambios muy grandes y que mucha gente no va a querer esos cambios. Entonces, es una idea que tampoco le estoy dando mucho tiempo de mi vida porque no veo que este cambio se vaya a hacer en un tiempo cercano y yo quiero centrarme primero en otras cosas y luego ya A corto plazo. cuando pueda, o sea, cuando ya vea que ya tengo todo resuelto en la vida, centrarme en esto y un poco en la política. Entonces, busqué, pues bueno, tenía mis ideas generales porque son muy generales, no me he centrado a hacer research de ninguna especialmente y cómo hacer paso a paso y tal. Son ideas generales, pero que yo creo que están bien argumentadas y estructuradas. Entonces yo pues le pedí consejo o le pedí su opinión a Pablo Casas. Y Pablo Casas fue estudiante de asignaturas de ciencia, porque estudió ciencias y pues yo también le quería ver su lado porque Claro. yo no he estudiado ciencias, entonces Yo sí, así que... no he vivido esas Vale. cosas. Entonces, él lo que me dice con las de ciencias es que física y química, muchos más experimentos, Sí. muchos más, es decir, que todo sea mucho más práctico, un poco también la línea que sigo yo en el resto de asignaturas, y no tan teórico. Yo he de decir que, aunque no sabía perfectamente que no me gustaba física y química, o sea, que no me dedicara a eso, que la gente que sí que sabía prefería mucho más saber qué pasa en el laboratorio y cómo se hacen las cosas que te hagan la fórmula en la pizarra, evidentemente. Y tiene todo el sentido del mundo. Biología, él dice que está bien. A ver, Yo discrepo. ¿qué harías tú en biología?
Pues por ejemplo, si vas a aprender lo que es los animales o las plantas, o es que tampoco he dado a fondo estas asignaturas, Vale, vale. pero bueno, te estoy hablando en términos generales, pues ir a ver eso, cómo funciona. ¿Que se hace alguna excursión? Sí, 2 al año. A ver, yo tan abstracto no soy. Ya. O sea, te diría que es un colegio con medios Sí. limitados, Bueno. es difícil gestionarlo, aunque es Lo verdad que tenemos sí. en todos lados. quiero decir. Entonces, yo lo que te diría es, la biología, lo único que me parece es que está dado de forma aburrida. O sea, se podría intentar cambiar un poco pero al Que es final... todo chapa, quiero decir, es todo... Sí, es verdad que es mucha teoría, mucha chapa, pero claro, tampoco se me ocurren muchos más métodos de enseñar a un tío, no sé, Ya, bueno. no estudia biología, Pero Max, yo ¿no? entiendo que, por ejemplo, si le vas a enseñar cómo funciona una planta a un chaval, pues es mucho más atractivo enseñarle la planta que enseñarle una foto y soltarle la chapa. Sí. O sea, enseñarle cómo funciona, abrirla y todo eso. Pues un poco relacionado también con física y química, más experimentos, pues que sea más de tocar, Más visual, práctico, más, sí. Entonces, luego otra que me gusta bastante lo que propone y que evidentemente tiene que cambiar esta asignatura es tecnología. Tecnología, por lo menos en nuestro colegio, Dabais tecnología como tal. había unos años que era obligatoria, creo. Yo creo que he sido más veces la que mete los colegios en plan con calzador, Pero calzador total. O sea, ¡pum! Bueno, para empezar, que los profesores de tecnología tienen que estar puestos al día de la tecnología. O sea, es imposible que un alumno de segundo de la ESO sepa más de tecnología e innovación actual que un profesor de tecnología. Y Eso pasa, para empezar. porque Es siempre hay lo un más friki normal. en clase. Lo más normal, pero no te estoy hablando del típico friki, no te estoy hablando de la gran mayoría sabe mucho más de ChatGPT que el Ya. profesor de tecnología y eso no puede pasar. Como tengo un rango mayor de 55 No años, tanto, no tanto. Entonces, eso de que dicen de que hay que aprender constantemente, aplicarlo. Y luego también, pues eso, aprender, o sea, llevar todas estas herramientas, porque por ejemplo, a mí me acuerdo, hubo un año de tecnología que nos enseñaron a hacer un garaje y luego programarlo para que se suba a la barrera cuando pase el coche y baje. ¿Qué decirte? No pude aplicar esos conocimientos en ningún momento en mi vida. es una manera de darte un conocimiento muy puntual que no te ha servido para nada. Pero por ejemplo, estuvimos todo el año haciendo eso, no me enseñaron nada de inteligencia artificial, no me enseñaron nada de cómo grabar, por ejemplo, no me enseñaron nada de ninguna tecnología que pueda aportar cosas a mi día a día, entonces pues no le vi ningún atractivo. Entonces, un poco enseñar las herramientas que nos puedan, o sea, esta es en la que más se puede cambiar y en la que más va a cambiar a diario, porque al final es lo que más se está desarrollando y lo que más se va a desarrollar evidentemente en la asignatura si se hacen bien las cosas. Sí. Pero bueno, no se están haciendo. Entonces, esas son un poco las de ciencias que él tenía y pues bueno, un poco quería dar, ahora vamos a pasar un poco con unos temas más de pensamiento, mentalidad y eso, pero esto quería dar una visión un poco general de las asignaturas, dándole un poco de continuidad a lo que dijimos en el anterior episodio sobre, pues bueno, cómo yo veo estas asignaturas y cómo les daría la vuelta. Que evidentemente si me junto con expertos y gobernadores o lo que sea, seguramente hay unos cambios que no se pueden hacer y otros muchos que me digan otros cambios que se pueden hacer y que mucho más innovadores y que sean mejores. Esta es una idea general que yo tengo, pero la idea es, pues bueno, que la gente vaya teniendo esa idea poco a poco, que se vaya familiarizando con ella y que se plantee, coño, pues ¿cómo va a ser estudiar euskera, por ejemplo, así? Yeah. ¿O cómo va a ser estudiar tecnología de esa forma? Bueno, pues que se vaya que vaya pensando la gente un poco en cómo va a ser. Entonces, luego, una de las cosas que yo quería remarcar que he comentado antes es que al profesor ya estoy cansado de que el profesor pueda hacer lo que le dé la gana un poco, ¿no? Ya estoy cansado. Haciendo este bloque, porque... O sea, es que me estoy metiendo en un tema que me van a funar, pero bueno. O sea, en el momento en el que tú a una persona, sin tener en cuenta cómo es, le das toda la libertad del mundo para hacer lo que le dé la gana, sin reales consecuencias, por ejemplo, tú tienes un hijo y le dejas hacer lo que le dé la gana. Pero un profesor no tiene tanta libertad. Bien, tienen mucha libertad. Tienen unos temarios que... O sea, tema 1... Bien, pero tienen eso. Eso es lo que tienen de obligación. Ya. Dar esos temarios. Luego el cómo lo van, bueno, ya... Tienen libertad de cómo evaluarlo, tienen libertad de cómo sí. impartirlo, tienen libertad de todo. Entonces,
Entonces, tú cuando das a una persona tanta libertad, pues si es, por ejemplo, pues lo que comentaba, el profesor de economía que teníamos, si es una persona como esa, pues seguramente, teniendo esa libertad, lo va a hacer genial. Claro. Y es lo que le va a llevar a ser de los mejores. Ahora bien, una persona que está de profesor, pues por ser, que no tiene ambición en enseñar a los chavales lo que hay que enseñar, que no tiene la intención o esa responsabilidad que tienen, porque tienen mucha responsabilidad. Por ejemplo, yo cuando tenga hijos, que espero tenerlos en su día, yo quiero llevar a mis hijos, porque van a estar 8 horas metidos en un sitio donde les motiven a hacer cosas, donde les enseñen cosas con real responsabilidad y real conciencia de lo que están haciendo. Entonces, no quiero llevar a mis hijos a un sitio donde el profesor le dé igual lo que le está diciendo a los alumnos, lea un PowerPoint de una manera totalmente monótona, sin transmitir nada. Entonces, yo, en este momento, yo cuando empecé con todo esto también pensaba, porque al final lo que pensamos de cada uno, o sea, la conciencia de cada uno, pues bueno, pues yo estudiar de una forma o de otra, pues bueno, ya me lo he trabajado yo. Pero yo lo que pienso es en mis hijos. ¿Cómo quiero que mis hijos estudien? Hombre, tienes que mirar siempre al futuro. Evidentemente, la mentalidad de hoy en día es bastante mala, porque los profesores no tienen mucha ambición. Pero eso es desde mi punto de vista. O sea, un profesor puede venir aquí y decir que somos unos Pink Floyds que le estamos criticando, pero es verdad que nosotros lo hemos vivido. O sea, hemos tenido muchísimos profesores que, aunque no les hemos puesto las cosas fáciles en general, porque los alumnos siempre se portan regular, pues igual es porque su asignatura es claro, aburrida. igual es porque su asignatura es aburrida, porque el temario está mal dado, porque lo que tú dices está mal evaluado, porque no se valora nada de lo que un alumno quiere que se le valore. Y queremos que para el futuro de nuestros hijos, de, no sé, del planeta donde vamos a vivir, porque nosotros vamos a vivir en un planeta también donde la gente joven influenciará un huevo. Sí. Entonces, estamos muy en contra. Y no sé si hay algo en particular que cambiarías en general, Dan, que te digas. Recortar un poco la libertad que tienen los profesores. Vale, recortarías la libertad de los profesores. Bueno, más que recortar la libertad, añadiría obligaciones. Que es Vale, mejor. eso me parece bien. Es un poco lo mismo. Yo lo que haría es dar más visibilidad, o sea, no, perdón, dar más importancia, o sea, que se les escuche más a los alumnos, tío. Que no, a los mayores digo, no a un tío de tercero de ESO que lo único que quiere es no estudiar, pero yo creo que ahora te podría aportar bastante una junta de evaluación de un colegio, ¿sabes? Yeah. Te podría decir, mira, lo he vivido, hazme un poco de caso, si quieres, o escúchame. Pero el problema ahí es un problema general, o sea, tampoco se escucha a los jóvenes en la sociedad. Yeah. O sea, entonces, no tanto en el colegio, en la sociedad en general, lo veníamos hablando con Tomás en el siguiente episodio que veréis. Hay que dar mucha más voz a los jóvenes y que de verdad hay jóvenes que, vale, que son como el estereotipo que vosotros ponéis, pero hay otros muchos que tienen, pues nosotros por ejemplo, yo me considero una persona que puede aportar gran valor a la sociedad en general en diferentes temas, entonces, pues ¿por qué no se nos va a dar voz, no? Sí, totalmente. Al final, eso es un poco lo que te quería transmitir, que los profesores tengan más obligación de hacer las cosas como he puesto que se hagan. Y luego también, el punto clave de mi sistema educativo, digamos, desde mi punto de vista, sería que todas las asignaturas estén englobadas con el concepto de emprender, con el concepto de ambición, con el concepto de que hay que seguir, con el concepto de las ganas, con el concepto de la mentalidad. Todas estas tienen que estar englobadas con eso, con lo que digo, con el emprendimiento. El emprendimiento no lo toméis como emprender una empresa o crear una empresa. No, tu vida. Es un emprendimiento, o sea, el emprendimiento para nosotros no es eso, porque coloquialmente o en la sociedad se entiende como eso. Al final te dicen, ¿qué es emprender? Crear una empresa. Error, no es eso. Emprender, tú puedes emprender en cualquier cosa, puedes emprender un viaje, por ejemplo, no solo un empresario es el que emprende. Una persona en un puesto de trabajo que decide hacer una cosa de una forma diferente y decide hacer eso de esa forma, está emprendiendo, está haciendo eso diferente o está haciendo una cosa de una forma muy constante y lo está haciendo bien y lo está haciendo con todas sus ganas, está emprendiendo. De hecho, Tomás, con el que estamos llamando pistas de lo que ha dicho, es un tío que se tira más por la rama de funcionariado y de los tíos más emprendedores que conocemos. Entonces, o sea, tened en cuenta que emprender no es lo que ahora mismo se entiende. Entonces, desde mi punto de vista, esa debería de ser un poco la asignatura central que englobe a todas. Todas deberían de estar dadas desde el punto de vista de emprender. Porque
esto cuando se lo plantea a mucha gente me dicen, sí, pero hace falta funcionarios, y hace falta obreros, y hace falta fontaneros. Sí. Puedes perfectamente ser un tío emprendedor y ser obrero. O ser funcionario. O sea, Es lo que decíamos, Tomás. Eso es. Entonces, que quitaros la concepción del emprendimiento un poco, de lo que es crear un negocio y ser empresario, que está tan mal visto en este país, desgraciadamente, pero bueno, eso es otra cosa aparte. Que quitaros esa concepción y ponerla un poco en lo que queremos transmitir. Totalmente. ¿Qué opinas sobre que esto sea lo global, lo central? Yo estoy de acuerdo con que, más que con la asignatura de emprender, lo que tú dices, con un poco la filosofía que tenemos de hacer cosas, la forma en la que tú enfocas tu vida. O sea, ahora mismo la gente está como parada, los profesores, tío, les falta como la capacidad de motivar al alumno, no sé, de enseñarle un poco por dónde va a enfocar su vida. Y yo también creo que se tiene que valorar. O sea, es parte de la asignatura de magisterio, tío. O sea, yo creo que todo englobar así el sistema educativo, pues yo por ejemplo cuando me preguntan, ¿tú cómo ves el sistema educativo? Pues yo lo veo como en blanco y negro, en gris. Sí, como... Es decir, o sea, tú vas al colegio y es como flojo. Un día más, ¿no? Sí. Entonces, yo veo que esto le podría dar el color a todo lo que es el sistema educativo, de llegar a clase y quiero ir. Porque quiero ir a clase, coño, porque quiero estudiar y quiero aprender a cómo comunicar, y quiero aprender a cómo vender, y quiero aprender a qué no hacer, por ejemplo en historia, qué no hacer qué hicieron en el pasado mal para no hacerlo en el futuro, y quiero aprender cosas, coño. Y entonces creo que esta visión le podría dar muchísima... Totalmente. Es necesario que algo tan básico como la educación no se quede obsoleta, que está muy, o sea, como estaba actualmente. O sea, hay que dar otra visión. ¿Qué pasa? Que no vende el cambio. Eso es. Y ya lo llevamos hablando durante estos dos últimos episodios, que el cambio asusta, lo tenéis todo hablado en el episodio anterior, y pues esto es un poco lo que queríamos cerrar en el episodio. No sé si nos queda alguna reflexión final que hacer. A ver, yo bueno... ¿Quieres comentar? Que esto es que lo que me pasa a mí es que es algo de lo que yo me podría parar a hablar de una asignatura, pues podría hacer un episodio de cada asignatura. Entonces, se ha quedado un poco que estábamos hablando por encima de todo, pero es que yo a lo que os invito es que yo simplemente, bueno, Jaime y yo hemos hecho este episodio simplemente un poco como concienciar. No hemos querido dar una tesis doctoral sobre Creo que podemos hablar de matemáticas 2 horas. Eso es, o sea, lo que queríamos era concienciar, porque nos parecía que la sociedad necesitaba alguien que dijera, esto está mal y hay que cambiarlo, y proponer una mini solución, pero más que proponer una solución final, os queríamos lanzar diferentes conceptos que nosotros teníamos en mente para que vosotros le deis una vuelta a esos conceptos y pues bueno, si nos los queréis transmitir, nos los transmitís, o simplemente transmitirlo con la gente que tenéis alrededor y empezar a despertar a la sociedad, ¿no? Eso sería un poco... O sea, que sabiendo que no podemos incidir mucho en parte, que esto que os lo escuchéis, que lo analicéis y que concienciaros y que poco a poco podemos ir cambiando eso. Eso es. Entonces, era simplemente para concienciar a la audiencia y pues eso, para lo que hablábamos el otro día, que el cambio, primero hay que concienciar a la audiencia para hacer el cambio, a la sociedad para hacer el cambio, y luego ya ese cambio se va a poder hacer. Si se hace al revés va a ser imposible porque el cambio produce miedo. Entonces, pues con esto cerramos. Con esto cerramos. Esperemos que os haya encantado el episodio y que lo hayáis disfrutado. Si no os habéis visto el anterior episodio, os invitamos a verlo porque es muy dinámico y hablamos de muchas cosas interesantes, no tan centrado en la teoría de las asignaturas, sino más... A mí el otro es más inspirador, sí. Este es más técnico, el otro es más inspirador. Entonces os invitamos a verlo y que disfrutéis de todo, que bueno, van a ver esto mañana, así que felices fiestas, feliz Navidad. Feliz Navidad y que disfrutéis. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita, ¿no? Y nada, seguirnos en las redes todo sociales. El feedback que veáis. Todo el feedback que tengáis y muchas gracias. Estamos. Adiós.